Mucho se dijo sobre el descubrimiento de América. Y además, el personaje histórico más fascinante relativo a eso fue el misterioso Cristóbal Colón, sobre todo por las lagunas que hay en su biografía. Era genovés, era monferrino, francés, español, catalán. Todos lo quieren como parte de su población. Incluso sí es cierto que Domenico Colombo, que era el padre, era de la Liguria, pero pertenecía a una familia, a la familia Monferrato, de la ciudad de Cucaro, o sea, que era de la zona de Génova. Ahora, el tema es si Colón se estaba preparando para navegar cuando salió del puerto de Palos, si él realmente estaba convencido de que iba a llegar a China y a Japón, o si era consciente de que iba a una tierra diferente. Ya hoy en día creo que todos lo sabemos, ¿no? Durante mucho tiempo se habló de esto. En realidad obviamente no hay una respuesta precisa porque nadie estaba en su cabeza. Pero bueno, hay dos posibilidades. O tomamos la historia oficial, con todas las inconsistencias que eso tiene, interpretar los hechos históricos, tratando de acomodarlos como para realmente creer que él pensaba tomar una nueva vía para llegar a las Indias. Pero la verdad es que hay que acomodar muchas cosas para eso, ¿no? Porque además se sabe que antes de él llegaron muchos otros a América. Entonces, Colón no fue el primero, y de él debería saberlo, porque hay incluso mapas. Sí, obviamente es el definitivo, o sea, es el que al llegar cambia la historia y sale a la luz la existencia de este nuevo continente. Lo que está comprobado obviamente es que antes de Colón, al menos los vikingos desembarcaron en el Nuevo Mundo sin alterar la historia del mundo de forma significativa, obviamente. Pero hubo muchos otros antes de Colón e incluso de los vikingos. Según los hallazgos arqueológicos, parece que incluso los romanos estuvieron aquí y los fenicios. Pero lo más importante es que en los años inmediatamente anteriores a Colón también hubo visitas. Por ejemplo, leyendo el diario del almirante, que fue transcrito por Bartolomé de las Casas, que es una de las fuentes esenciales de información sobre los viajes de Colón, parece seguro que el navegador genovés creía que había aterrizado en la última rama de Zipango. Eso es lo que él decía. Ahora, sería muy tonto si alguien como de la estatura de Colón pensara que no se había dado cuenta de que algo andaba mal, porque no había rastros de ciudades pavimentadas de oro de las que hablaban. Había indios que andaban desnudos, sin vergüenza, que no tenían formas sociales, como las que se suponía que tenía que él encontrar al llegar a las Indias orientales o China, ¿no? Así que por lo menos alguna sospecha tiene que haber tenido Colón de que no había llegado al lugar que él esperaba. Y las poblaciones con las que se encontró no tenían nada que ver con las que tendría que haber encontrado. Imaginemos que las poblaciones que él debería haber encontrado hubieran sido las gobernadas por el Gran Khan, y que iban a intercambiar espejos, cintas de colores, campanas a cambio de plata y oro. Eso es una cosa totalmente que hubiera sido inútil en esas tierras. También la pregunta es por qué Colón fue nombrado virrey y gobernador de las tierras descubiertas, si estrictamente hablando las tierras que iba a descubrir no era más que una rama de Asia en la que había civilizaciones ricas y poderosas ya descritas por Marco Polo. Entonces, ¿qué pensó Colón que iba a gobernar? Que planeaba conquistar con 3 barcos y unos pocos hombres. Está claro que si llegaba a Japón o a China,
reclamaría el papel de embajador de los soberanos católicos, no de gobernador. Entonces, bueno, cuando uno ve, digamos, la narrativa oficial, surgen espontáneamente este tipo de sospechas, ¿no? Y son muy legítimas cuanto uno más examina todos los descubrimientos geográficos a la luz de la historia y no de la narrativa, se da cuenta que no tienen ni pies ni cabeza. También se habló de que era un monje laico. Se dijeron muchas cosas, porque la realidad es que está todo tan oculto que surgen un montón de teorías. Además, Colón en su primer viaje no demostró que la Tierra fuera esférica, que es otra de las cosas que decían que él emprende el viaje por esa teoría. Pero bueno, no lo demostró, porque en la Edad Media además no se creía para nada que la Tierra fuera plana. O sea, eso es otro de las tantas manipulaciones que hubo de la historia. También otra de las cosas es que Colón y sus hombres no llevaron la sífilis a Europa, ni los europeos comenzaron a consumir docenas de vegetales diferentes después del descubrimiento. Para que la papa se comiera ampliamente, por ejemplo, hubo que esperar hasta el siglo XIX. Así que no es algo, no es como lo cuentan. Son todos clichés. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que sabemos sobre el viaje de las 3 carabelas? Que entonces eran solo 2. Una narración posterior le dio el descubrimiento del Nuevo Mundo una pátina que no tuvo. Y además, bueno, la pregunta es, ¿qué sabía realmente Colón sobre las tierras a las que llegaría y las que supuestamente descubriría? Algunos sugirieron que Colón sabía todo sobre América, más bien que ya había estado en América en un periodo anterior. Entre otras cosas, la tumba del Papa Inocencio VIII, que murió en el año 1492, pero que murió antes de la partida de Colón, demuestra eso, porque en el epitafio que tiene en su tumba dice que bajo su papado se descubrió un nuevo mundo. Y eso sería un grave error, porque Inocencio VIII murió poco antes de la partida de Cristóbal Colón. O sea, ya se conocía cuando se colocó en la inscripción. También tiene otras respuestas a esa pregunta. La expedición costó alrededor de 2 millones de maravedíes. Los reyes católicos financiaron personalmente la cantidad de 1.140.000. 360.000 maravedíes le entregaron la ciudad de Palos, pero otro 500.000 corrió a cargo de Colón. O sea que la financiación íntegra no fue de los reyes católicos, sino que fue una parte. Fue como una cooperativa, digamos. Toda la financiación fue de diferentes socios, entre los que tenemos a los reyes católicos, la ciudad de Palos y el propio Colón. Ahora, ¿Colón de dónde sacó el dinero? ¿Y quién le dio el dinero? Al rey Fernando y a la reina Isabel, que tenían las arcas vacías en ese momento, desangrados por la guerra que acababan de terminar contra los moros. Bien, el dinero de los reyes católicos vino del fondo de la Casa para las Cruzadas. El tesorero de esta casa estaba junto con el ministro Sant'Angelo, Francesco Pinelli de Génova, relacionado con la familia del Papa, que también era de Génova, que en ese año de 1492 tuvo el honor de ver a uno de sus miembros, Giovanni Battista, en el trono papal con el nombre de Inocencio VIII. A través de Monseñor Alessandro Geraldini, el Papa aprobó el proyecto Colón. Ahí, parcialmente, se explica la inscripción en la tumba, porque en realidad la verdad aún podría ser mucho mayor. De hecho, algo mucho más interesante es lo que está relacionado con los relatos orales de los marineros y de los primeros pobladores de América. Inicialmente, en los años inmediatamente posteriores a 1492, empezaron a circular rumores de que Colón
podría haber tenido un apuntador, digamos, que le diría sobre la existencia de un continente misterioso e inexplorado más allá del océano. Lo que sería un piloto misterioso, digamos. Digamos que la historia en resumen es esta. Un buque mercante habría sido empujado hacia el océano abierto por los vientos alisios y habría aterrizado en las Antillas. Ahí los europeos se habrían dado cuenta de la existencia de hombres de piel morena que vivían sin conocer el dinero y sin usar ropa. Ninguno de estos nativos tenía experiencia en el mar y por lo tanto nadie podía advertir a los navegantes europeos sobre los peligros de un viaje de regreso en medio del Atlántico. El barco permaneció en el océano durante meses y cuando finalmente llegó, todos los marineros estaban muertos o moribundos. Colón, que en ese momento estaba en Porto Santo, rescató a uno de los marineros sobrevivientes que le contó lo que había visto y le aconsejó que fuera a América usando los vientos alisios. Bien, ahora el propio Bartolomé de las Casas incluyó la historia del capitán misterioso en su famosa Historia de las Indias, en los capítulos 13 y 14 del libro 1 de la monumental Historia de las Indias, donde el religioso explica por qué Colón estaba seguro de que encontraría una tierra más allá del océano. Cristóbal Colón, de hecho, hablando con los marineros de Madeiras y de las Azores, se enteró de que un marinero del rey de Portugal, Martín Vicente, que navegaba 450 leguas desde la costa de Cabo San Vicente, recolectó una madera hecha a mano en el mar. Dado que los vientos habían estado soplando desde el oeste durante algunos días, afirmó que la madera tallada provenía de una costa que estaba más adelante. Es más, se creía ampliamente entre los marineros de las Azores que había una tierra al otro lado del océano y hablaron de eso varias veces con Colón. En 1484, un marinero de la isla de Madeira llegó a la corte de Lisboa pidiendo una carabela bien equipada para poder descubrir una tierra más allá del mar del océano, una tierra que juró haber visto cada año cuando salió a la costa. ¿Era América? ¿Este hombre recibió lo que le pidió al rey de Portugal? Si este fuera el caso, un rumor difundido entre los primeros pobladores del Nuevo Mundo, el del guía de Colón, tendría confirmación. De hecho, en el capítulo 14 de la historia, Bartolomé de las Casas informa de una opinión vulgar sobre un misterioso piloto, la cual yo no afirmo, dice, pero que para encontrar espacio en el texto de la época tenía que ser realmente conocida, si no, no lo hubiera puesto. De las Casas probablemente lo había escuchado ya en 1502, cuando aterrizó en la Española. De hecho, esta historia fue muy común a todos los que entonces vivían en la isla de Española. Explicó que se decía que los vientos habían volado una carabela con destino a Holanda o Inglaterra y que descubrió por primera vez las islas de América Central. Esto lo consideraban cierto los colonos. No solo eso, cuando por primera vez los españoles llegaron a Cuba, encontraron, mezclados entre los nativos, hombres de piel blanca con barba y bigote, como los europeos. El hecho de que los nativos de piel blanca estuvieran en Estados Unidos también afectó a Colón en su primer viaje. En esta ocasión, los marineros de Colón encontraron a hombres y mujeres más hermosos que los demás, textualmente dicho. También se lee en los diarios transcriptos por De las Casas que en cuanto a belleza los cristianos dijeron que no había comparación posible, ya que todos los hombres eran iguales y las mujeres más blancos que los demás, y que mezclados entre los demás habían visto a dos mujeres jóvenes blancas no menos que las de España. Entonces surge la pregunta, ¿quiénes eran esas mujeres blancas? ¿Quizás descendientes de los sobrevivientes de alguna expedición anterior? ¿Y qué dijeron los hijos de Colón sobre esta teoría? Bueno, Fernando, que escribió la biografía de su padre, era escéptico sobre esta teoría. Sin embargo, tal vez forzado por algún marinero anónimo, llegó a decir que sí, que el padre había conocido a un tal Vicente Díaz, que era un portugués, que hacia 1452 había navegado con Luca de Casano en el Atlántico Occidental sin haber tocado tierra.
Se habla del misterioso capitán incluso en un ensayo del año 1976 de Juan Manzano, que se llama El predescubrimiento, en el que el autor declara que Colón había hecho contacto con un marinero que le había informado cada detalle del descubrimiento. Supuestamente le contó a Fernando e Isabel sobre esta hazaña y sobre todo cuando fue acorralado por el motín de Santa María por el capitán Pinzón. Bueno, esta teoría, digamos, es creíble, es probable, sobre todo a la luz de algunas inconsistencias en la historia oficial. Entonces el piloto misterioso puede ser una explicación bastante sugerente que, bueno, no tiene la confirmación oficial, pero en todo caso puede ayudar a uno a pensar que las cosas pueden haber sido un poco diferentes de lo que nos contaron, como siempre. Y hay otra pieza que viene a completar el círculo con respecto a Colón. Una teoría que dice que ese misterioso marinero simplemente era el propio Colón. Es decir, que él podría haber viajado anteriormente en una desafortunada misión de la que no hay registro, y después haber dicho que alguien se lo contó. Es decir, que fue por adelantado, que fue antes. Entonces, en ese momento, América, si bien era muy remota, era conocida entre los marineros del Atlántico. Un marinero como Colón, que navegó desde Islandia hasta Ghana, no podía ignorar esto. Y dado que es perfectamente lógico suponer que los soberanos de esa época tampoco vivían en las nubes, sino que sabían lo que se contaba y lo que se decía en el reino, especialmente naciones marítimas como Portugal, se puede suponer la existencia de una tierra misteriosa más allá del mar, que para ellos no fuera una novedad. También están los mapas imposibles, llamados así, como los del almirante turco Piri Reis, que en 1513 dibujó un mapa con América del Sur perfectamente delineada, también incluyendo lo que sería la costa de la Antártida. Él dijo haberse basado en mapas aún más antiguos. Entonces, ¿cuáles? Porque hay quienes fantasean con que, por lo tanto, en la antigüedad esos tramos de costa, revelados después por Vespucio, eran conocidos solo entre 1501 y 1504, en el viaje a la Patagonia. Entonces, bueno, finalmente Piri Reis confirma el descubrimiento de Colón. Este comandante turco descubrió aquellas tierras cuyas fronteras occidentales todavía no estaban. Ahora bien, ¿podrían los mapas más antiguos en los que se basó Piri Reis haber sido copias de lo que Colón ya poseía? Es decir, que Portugal ya conocía las costas de Brasil, por ejemplo, pero no lo había hecho público. Esta deducción parece ser confirmada también por la solicitud de mover hacia el oeste la línea divisoria del Nuevo Mundo trazada por el Papa Alejandro VI con el Tratado de las Tordesillas. Un cambio que hizo que Brasil fuera otra vez área asignada a Portugal, a pesar de que Brasil todavía no había sido descubierto oficialmente. Entonces, a la luz de estos detalles, el descubrimiento de América por lo menos debería revisarse. O es obvio que la narrativa como nosotros la conocemos está incompleta e imperfecta. Y obviamente no se puede creer con exactitud todas las teorías alternativas, pero tampoco la real, la oficial, digamos. Entonces, la importancia que tiene el descubrimiento de América es tal que realmente tener el trofeo de ser el primero es muy importante. Pero bueno, ¿quién fue? Ya ahora todo el mundo ya queda adjudicado a Cristóbal Colón, queda adjudicado a España, porque además la conquista la hizo España, que eso es lo importante.
Pero en cuanto a al descubrimiento en sí, hay mucha gente tratando de disputarse ese trofeo, como por ejemplo el presidente turco, que dijo, el actual, que Erdogan, que dijo que el continente americano fue descubierto en 1178 por marineros turcos. No hay evidencias. Los chinos también afirman que en 1421 una flota china llegó incluso a Australia, Nueva Zelanda y América. Entonces, ¿quién fue el primero? No lo sabemos con exactitud. Yo creo que fueron pueblos mucho más antiguos de los que estamos hablando. Casi me aventuraría a decir fenicios y anteriores también. Y después llegaron todos los demás. O sea, no es que no hayan venido, sino que sí han llegado los turcos, los romanos. Vinieron todos antes que Colón. Lo que pasa es que con Colón se oficializa. Pero sería bueno ya que saliera a la luz que es eso, nada más oficializarlo y entregárselo a un estado que se encarga de su conquista.